Pues antes de empezar con Afterwork, nos vamos a presentar. Yo soy José Luis Sánchez, soy desarrollador aquí en Babel, del Centro de Desarrollo Software, desde hace aproximadamente pues, un año y medio ya. Y actualmente pues estoy en el proyecto de Open Bank, trabajando con tecnología como Spring Boot. Bueno, yo soy Luis Valero, llevo también más o menos, pues, entre tiempo de becario y lo que llevo contratado, pues, cerca de año y medio también trabajando aquí en Babel. Yo no me he movido de ningún proyecto, sigo en el mismo desde que entré y estoy en un mantenimiento con la tecnología RGG en red profesional. Vale, pues ahora sí, vamos a empezar con Afterwork de lleno. Vamos a ver el contenido de lo que vamos a ver. En primer lugar, vemos una pequeña introducción explicando por qué hemos hecho este Afterwork, ¿no? Y los objetivos que queremos cumplir con él. Después, pues trataremos de forma breve un poco de su historia, cómo comenzó Min y por qué lo hemos elegido. Y ya después empezaremos con la parte más técnica, es decir, con los 4 componentes que forman este stack. Y por último, veremos 2 proyectos, ¿vale? Hechos con Min, uno que será un proyecto base, básicamente será un Hola Mundo, y otro que es un proyecto académico que hicimos tanto Luis como yo y otros compañeros de la universidad durante la carrera. Vale. ¿Cuáles son las razones por las que hemos hecho este Afterwork, no? Bueno, pues en nuestra evaluación al principio de este año nos plantearon realizar alguna actividad de este tipo, ya sea un Afterwork, un Meetup, un Wikipedia, algo así, para pues, darnos a conocer en el centro y mostrar qué tecnología nos interesa y qué más cosas sabemos, digamos, aparte de lo que ya hacemos en Babel. Entonces, pues a los dos nos gustó la idea y ambos teníamos claro que hiciéramos lo que hiciéramos, pues iba a ser con el StackMe. Es por ello que decidimos hacerlo juntos. Y decidimos simplemente el Afterwork porque, bueno, ya hemos asistido a algunos y es el formato que más nos gusta. Está claro, como hemos dicho antes, que nos hubiera gustado con unas pizzas de por medio en la oficina, pero bueno, las circunstancias pues no se puede. ¿Y qué esperamos que os llevéis de este Afterwork? ¿Cuáles son nuestros objetivos? Pues básicamente queremos transmitir qué es el StackMe, los componentes que lo forman, cuáles son sus ventajas e inconvenientes, tanto del stack en general como de cada uno de los componentes. Y además también enseñaros unos ejemplos básicos de cada una de estas tecnologías, como puede ser, por ejemplo, un club de datos y cómo crear una API, ¿no? Vamos a pasar ahora a los comienzos de Min y para ello, pues vamos a responder a estas 4 preguntas. En primer lugar, ¿quién lo creó? Que es este señor que tenemos aquí, que se llama Amos Javid, que es un israelí que junto con la empresa Linnovate en la que trabajaba, pues creó este stack. Fue, digamos, el primero que juntó estas 4 tecnologías. ¿Cómo surgió? Pues bueno, Amos Habib vio una tendencia en sus clientes, las empresas que trabaja, pues todos sus clientes querían hacer sus aplicaciones con sus sistemas o con frameworks que estuvieran fundamentados en lenguaje JavaScript. Y la mayoría de ellos, pues, coincidían en usar Mongo para la base de datos, Express y Node en el back y Angular en el front. Estas coincidencias de forma recurrente, pues hicieron pensar a Amos que era un buen estado, un buen conjunto tecnológico y de ahí que predicara con esta idea. Sí es cierto que todavía pues, no son tan utilizadas como con el Stack LAMP, ¿no? El formado por Linux, Apache, MySQL y PHP, pero bueno, va por buen camino. Otra de las preguntas sería por qué el nombre, que la verdad puede parecer que es fácil, ¿no? Porque al final son las 4 letras de las 4 iniciales de este stack, pero la verdad es que a Amos no se le ocurrió. Es curioso. Fue el primero, pero no se le ocurrió el nombre. Sino que el nombre se le ocurrió a este otro señor que tenemos aquí, que se llama Valery Karpov, y lo encontró Amos el nombre en un blog de él. Y fue a partir de ahí pues donde empezó a denominarse así. Y entonces diréis que entonces Amos pues no fue el primero que se le ocurrió. Bueno, puede ser que no, pero es el creador del StackMinJS como tal y además se lo atribuye en su página web que la tenemos aquí en este lado. Y ahora bien, ¿cómo ha evolucionado desde su inicio, no? Es decir, empezó Amos Javid haciéndolo con la empresa Linnovate, le presentó su proyecto y de ahí pues nació el proyecto MinIO, que actualmente pues es mantenido por esta empresa. Más adelante, debido al compromiso que tenía Amos pues con esta idea, ¿no? La idea de Min,
digamos, se desentendió de la empresa y creó el Stack MinJS, que ese sí es mantenido por una comunidad de expertos y aficionados, siendo de código abierto. Vamos a pasar ya un poquito a una parte más técnica, que básicamente es cómo está diseñada la arquitectura, ¿no? Cómo se comunican los componentes de este stack. En este diagrama podemos ver que hay 3 capas muy bien modularizadas e independientes. La primera que nos encontramos es la que interactúa con el usuario, que sería Angular, en este caso, que ahora lo veremos. Luego tenemos la capa de backend y, por último, la capa de datos. Si descubrimos qué es lo que hay detrás, pues como ya he dicho, en el front tenemos Angular, que básicamente está formado por HTML, CSS y JavaScript. Aquí quiero puntualizar porque JavaScript era realmente en los inicios, ya que actualmente Angular se escribe en TypeScript, que es muy, muy similar. En la capa backend tenemos Express y Node, con el que se crea la API, y cabe destacar que gracias al potencial de Angular, aunque se puede hacer lógica de negocio en este framework, lo ideal y lo más recomendable siempre es que la lógica de negocio más pesada pues esté en el backend. Además, en la capa backend nos encontramos con este componente que tenemos aquí llamado Mongoose, que es un ODM, que significa del inglés Object Document Mapper, que básicamente es un intermediario entre Node y MongoDB. Por último, como acabo de decir, nos encontramos con MongoDB, que es la base de datos que utiliza el StackMin, que es una base de datos no relacional orientada a documentos. Y aquí quiero parar un momento, porque algo que queremos que os llevéis de este Afterwork es la modularidad que presentan cada uno de sus componentes. No queremos que digáis, bueno, es que esto está orientado a bases de datos no relacionales, en mi proyecto no me sirve, y nada de eso, ¿vale? Con el StackMin eso no es un problema. De hecho, podemos utilizar este stack perfectamente con tecnologías como MySQL, utilizando un ORM denominado SQLize, que el mismo, digamos, su objetivo es el mismo que Mongoose, pero orientado a bases de datos relacionales. También es compatible con PostgreSQL o SQLite, por ejemplo. Pero bueno, de momento vamos a seguir con el StackMin puro, con Mongo, tal y como hemos dicho al inicio. Y también, antes de hecho, voy a volver un momentito aquí simplemente por recordarlo. Otra de las claves de este stack es que todas las capas se comunican a través de objetos JSON. Es decir, no hay que procesar la información de una capa u otra porque todas, tanto con Mongo como con MySQL, desde la base de datos hasta el front, entienden los objetos JSON. Entonces, también es una ventaja. Vale, ¿y por qué Min? ¿No? Porque ya hemos dicho por qué hemos hecho este Afterwork, pero no hemos comentado por qué hemos elegido Min, ¿no? Por qué nos gusta y por qué creemos que es una gran alternativa para la mayoría de proyectos. Bueno, pues tanto Luis como yo tenemos conocimientos previos de estas tecnologías. Ambos hemos trabajado en un proyecto académico llamado Quant, que utilizaba el StackMin al completo. Este proyecto lo mostraremos al final, ¿vale? Que es uno de los que vamos a enseñar al final del Afterwork, pero de forma muy resumida se basa en una gestión y atención de las mesas de un restaurante por parte de los camareros, y por parte de los clientes que van al bar, pues pueden ver la carta y pedir desde la aplicación. Por parte de Luis, también hizo un proyecto un poco más pequeño en otra asignatura de la carrera, con el StackMin al completo, y en Babel pues ha trabajado de forma puntual con Angular. Por mi parte, hice el TFG con este stack, con el StackMin, sustituyendo la base de datos de Mongo por MySQL, porque, bueno, mi proyecto, digamos, es más orientado a bases de datos relacionales. Y además en Babel, pues también he trabajado de forma puntual con este stack, eso sí, con AngularJS, desde una versión más antigua, y que en la base de datos también tenía base de datos relacional y no Mongo. En todos estos casos nos ha parecido una manera sencilla y ordenada de desarrollar software, con cada capa pues bien independiente y modularizada. Y bueno, además de estos motivos, decidimos hacer el Afterwork sobre Min, porque es un stack que nos gusta y creemos que se habla muy poco de él. Por eso, pues, intentamos a través de este medio que se empiece a tomar un poco más en cuenta. Vamos a ver las ventajas e inconvenientes del StackMin al completo, ¿vale? Después las veremos también en cada uno de los componentes, las veremos de forma más detallada, pero ahora vamos a verlas a grandes rasgos. En primer lugar, es la flexibilidad. ¿Qué quiere decir esto? Bueno,
pues el stacking es una buena alternativa para solucionar prácticamente cualquier proyecto de desarrollo software. La verdad es que no se me ocurre ningún contexto en el que no pueda aplicarse este stack. Además, el lenguaje es único, como ya hemos dicho, es JavaScript o TypeScript en el caso de Angular, y esto hace que, desde el punto de vista de los desarrolladores, pues estemos totalmente sumergidos en este lenguaje, facilitando la creación del equipo, porque ya no necesitas saber muchas tecnologías, sí necesitas saber cada uno de los frameworks, pero con JavaScript eres capaz de, al menos ya, aprender con mucha facilidad todos los componentes. Además, pues facilita las labores de depuración, la reutilización de código y seguir unas buenas prácticas en todas las capas. También este stack es muy polivalente, ya que, como he comentado con MySQL, puede funcionar perfectamente tanto para bases de datos relacionales como no relacionales. El cuarto punto, la transmisión de datos, se refiere a lo que he comentado ya antes, que todas las capas entienden perfectamente los objetos JSON y no es necesario estar mapeando ni transformando la información de una capa a otra. Y por último, el desacoplamiento, que también lo he comentado ya. Cada capa es independiente y se puede empezar un proyecto con el stack min al completo, y conforme el proyecto avanza, si se ve que las necesidades cambian y viene otra tecnología sería mejor para este proyecto, una de esas capas pues se puede quitar y utilizar otra. Es cierto que esto ya pues diríamos, ya esto no es el stack min. Pues sí, es correcto, ya no es el stack min. Pero creo que esto también es una ventaja, porque otras tecnologías, otros stacks, te condicionan el resto de tecnologías. En este caso no. Puedes empezar con el stack min y después, si alguna no funciona bien o no sé, por necesidades varias, se puede modificar una de ellas. Pasando a los inconvenientes, tenemos estos tres que hay aquí. En primer lugar, es que es un stack relativamente nuevo. Y bueno, puede parecer que un stack nuevo, pues, es algo bueno, ¿no? Es una ventaja más que un inconveniente. Y en parte, pues sí lo es. Pero también tiene su parte negativa, en mi opinión, que creo que en este caso, pues, tiene más relevancia. Ya que al ser nuevo, pues, no está tan asentado en el mercado y eso, pues, puede generar desconfianza para su utilización. Como, por ejemplo, en caso del Stack LAMP, pues lleva muchos años en el mercado y tanto para los clientes como desarrolladores es un stack en el que confíen. Pero yo creo que con el paso de los años el stack min crecerá y yo creo que llegará a ser un referente o eso espero porque en mi opinión es muy buena alternativa. Puede ser a lo mejor que de aquí a 10 años pues estemos otra vez Luis y yo aquí haciendo otro afterwork del stack min y hablemos a lo mejor de min como hoy estamos hablando de LAMP, ¿no? Siendo un referente. El segundo punto es la curva de aprendizaje inicial, que como ya he dicho, el lenguaje que sea único es una buena noticia, pero si no se sabe nada de JavaScript, puede ser un problema. Eso sí, si tienen conocimientos básicos, no necesariamente avanzados, simplemente básicos, sólidos, que sepamos lo que es JavaScript, cómo se utiliza, la curva de aprendizaje es mucho más sencilla de seguir. En cambio, si no se conoce nada de JavaScript, pues sí puede ser frustrante. Y por otro lado, creo que es una parte positiva porque así los desarrolladores no tienen que estar, digamos, cambiando el chip de un lenguaje a otro en las distintas capas. Por ejemplo, si tuviéramos un proyecto con Angular en el front y en el servidor tenemos Java, pues el desarrollador tiene que estar cambiando, digamos, el chip de Java a TypeScript cada 2x3, digamos. En este caso, el desarrollador estaría totalmente sumergido y eso facilita el desarrollo. Por último, como punto negativo, que esto realmente es prácticamente una consecuencia del primer inconveniente, ¿no? Y es que al ser un stack nuevo, pues no hay mucha documentación para este stack. Digamos, hablemos de este stack al completo, es decir, después cada componente sí tiene bastante documentación, pero el stack al completo no tiene mucho. Vamos a pasar ya a una de las bases, como puede ser Mongo, y también haremos una comparativa con MySQL. ¿Qué es MongoDB, no? Vamos a empezar por ahí. Bueno, pues MongoDB es una base de datos no SQL orientada a documentos y de código abierto. Al ser una base de datos no relacional, pues no guarda los datos en tablas como ocurre en las bases de datos relacionales. En cambio, pues MongoDB guarda sus datos en documentos JSON, que se llama, que es una especificación muy similar a JSON, que a grandes rasgos es un objeto JSON, pero en código binario. Vale, vamos a seguir hablando de la base de datos, digamos, como tal. Los elementos de MongoDB, ¿vale? Guardan sus datos en documentos, como ya he dicho, y los documentos están dentro de colecciones.
colecciones. Haciendo analogía con las bases de datos relacionales, tendríamos que un documento es un registro de una tabla y las colecciones serían las tablas en sí. Vamos a hacer otra comparación en un caso, digamos, no sé, más cotidiano o visual, no sé muy bien cómo llamarlo, pero podemos imaginarnos que MongoDB es una estantería con distintos cuadernos y cada cuaderno pues tendrá un nombre. Por ejemplo, el cuaderno de usuarios. Este cuaderno con diferentes hojas sería la colección y cada una de esas hojas sería un documento. Y en las hojas se escriben esos datos sobre el usuario, pues se escriben en formato JSON o BSON, según quiera verse. Vamos a pasar ahora a las ventajas e inconvenientes de esta base, ¿no? de Mongo. Y en primer lugar es que no necesita tener un esquema predefinido. Esto yo creo que es la ventaja más importante, es decir, MongoDB no necesita tener los campos definidos en un primer momento. Se pueden crear los campos según se vayan necesitando, crearlos, editarlos o borrarlos. La documentación también es un aspecto positivo, ya que es una de las bases de datos más populares dentro de las no relacionales y esto hace que exista mucha documentación a su alrededor. Y por último, los índices. En Mongo cualquier campo puede ser indexado. No tiene que ser ni digamos, el identificador, no. Cualquier campo de un documento puede ser indexado. Por otro lado, como inconveniente, tenemos las transacciones. Mongo no es una base de datos adecuada para aplicaciones con transacciones complejas. Además, es una tecnología joven, al igual que todo el stack. Y aunque sea una de las más populares en el mundo, dentro de las no relacionales, pues esto no quita que genere desconfianza o inseguridad en su utilización. Y por último, los joins. No existen los joins que tenemos en base de datos SQL y que, bueno, son tan queridos como odiados, digamos, por los desarrolladores cuando se complica más de la cuenta, pero dan muy buenos resultados en base de datos relacionales. Y en esta, pues, no es posible. Aún así, sí es cierto que se puede obtener el mismo resultado que con un join, pero el procedimiento, pues no es tan sencillo como en base de datos relacionales. Vamos a ver ahora en qué características tienen que tener, digamos, los proyectos o los sistemas para que Mongo sea una buena alternativa. En primer lugar, el desconocimiento de los datos a almacenar. Debido a que los documentos de MongoDB son flexibles y no necesitan estar predefinidos, pues Mongo es una gran alternativa si no sabemos qué datos vamos a tener que almacenar. Y por otro lado, que el crecimiento del esquema, no tanto de la cantidad de datos, sino del esquema, de los campos, vaya a ser importante a lo largo del tiempo. Es decir, si queremos llevar a cabo un proyecto en el que está previsto que la cantidad de campos o de esquemas vaya a verse afectada de forma notable, pues Mongo puede ser una buena alternativa. Y por último, vamos a ver MongoDB en el StackMin, que como ya dije antes, se utiliza el ODM, ¿vale? Object Document Mapper, que se llama Mongoose, y es un componente que hace de intermediario entre la base de datos Mongo y Node.js. En nuestro caso, siempre hemos trabajado con Mongoose, la que hemos utilizado cuando hemos trabajado con el StackMin, y vamos a ver ahora un ejemplo de CRUD con esta base de datos. Vamos a irnos al código, que lo tenemos por aquí. Vale. Os pongo un poquito en contexto. Este fichero que vemos aquí es un controlador del StackMin dentro del proyecto Qt, que veremos más adelante. Y vamos a ver en primer lugar la lectura. Por ejemplo, esta de aquí. Esto básicamente son unos filtros que se aplican a la consulta. Como vemos aquí con este diccionario de JavaScript, le pasamos el selector de OR, ¿vale? Que le vamos a pasar después a la consulta, y los distintos campos por los que queremos filtrar, acorde a esta búsqueda que nos ha enviado el front, y con esta opción que tenemos aquí con la letra I, que básicamente lo que significa es que no tenga en cuenta las minúsculas y las mayúsculas. Ahora sí, nos vamos aquí a la consulta como tal de Mongoose, que aquí Restaurant es un modelo, un esquema definido en Mongoose, que accediendo al método find tiene dos parámetros. El primero de ellos es el diccionario que hemos definido anteriormente, donde le pasamos todos estos campos,
Y como segundo parámetro tiene una función de callback que en caso de dar un error, pues nos devolverá el error en cuestión, y si diera en éxito, nos enviaría como respuesta los datos que devuelve esa consulta. Aquí, por ejemplo, tenemos otra consulta, vamos a pasar muy rápido, que sería por el identificador, es decir, si queremos solo uno, puede ser el identificador del restaurante que queremos devolver. Como primer parámetro teníamos el ID y como segundo la función de callback, que devolvería un error o los datos del restaurante. Vamos a pasar ahora a la creación de un restaurante, que la tenemos aquí en este método POST. Esta parte de aquí la vamos a saltar un poco porque es más del controlador que de Mongoose como tal. Después quizá la pueda contar Luis cuando entremos en la parte de Node. Y nos vamos a ir directamente a esta parte de aquí. Para crear un restaurante, en primer lugar, obtenemos el usuario que está haciendo esa petición con el owner ID que nos envían desde el front. Y vamos a ver si ese owner pues tiene algún restaurante, existe en base de datos y demás. En caso de que todo esté correcto, ese owner no tenga ningún restaurante y exista, pues vamos a aplicar esta función de aquí del modelo restaurant con la función create. A eso le vamos a pasar el body que nos envían desde el front, donde estarán todos los datos del restaurante, y como segundo parámetro y como siempre, la función de callback que nos enviará los datos del restaurante creado y un error en caso de producirse alguno. Vamos a pasar ahora a la edición. En este caso, lo que se hace en primer lugar es acceder a este controlador que tenemos aquí de AuthController para obtener el usuario que está logueado. Y una vez lo obtenemos, vamos a obtener su restaurante. Como veis por aquí, se le pasa el identificador del restaurante y el identificador del owner. Una vez lo obtenemos, le vamos a pasar los campos a setear, que vienen en el body. Este tercer campo, que es Run Validators, que básicamente sirve para hacer las validaciones de los campos que se han definido en el modelo de Mongoose. Y por último, la función de callback, que nos devolverá el resultado que corresponda, ya sea el restaurante o algún tipo de error. Por último, vamos a acceder al método delete, que es muy sencillo. Aquí simplemente tenemos otra vez el modelo de restaurant, accediendo a la función find_one_and_delete, se le pasa el identificador que nos han pasado desde el front, y en caso de que no haya ningún error, pues le mandamos un 200 y que todo está ok. Vamos a volver a la presentación. Aquí está. Y ahora vamos a pasar a la parte de MySQL. Bueno, ¿qué es MySQL? MySQL es un sistema de base de datos relacional y está considerada pues, la base de datos de código abierto más popular del mundo. Esta base de datos estoy seguro que es conocida por todos, por lo que no voy a detallarla tanto como con Mongo. Además, porque no es parte de los pilares del stack, ¿no? Simplemente decir que a diferencia de Mongo, pues esta base de datos sí almacena la información en tablas, lo que llamamos colecciones en Mongo, y cada tabla pues tiene una serie de registros que es lo que correspondía a los documentos en MongoDB. Además, quiero recordar que MySQL también es compatible con el stack y con la comunicación en formato JSON. Así que directamente pasamos a las ventajas y los inconvenientes. Vamos a ir igualmente por aquí un poquito rápido porque tampoco quiero entretener mucho con MySQL. Simplemente que MySQL es uno de los gestores de base de datos con mejor rendimiento y su utilización lleva muchos años en el mercado, por lo que está totalmente respaldado por el sector. Además de que es de uso gratuito, pues su consumo es escaso debido a su buen rendimiento. Y por último, la compatibilidad. MySQL se puede utilizar prácticamente en cualquier sistema operativo. Pasamos a los inconvenientes, que tenemos dos de ellos principalmente, o los que yo considero más importantes, y es cuando tenemos una gran cantidad de datos, el rendimiento de MySQL sí que se ve afectado cuando la carga de datos crece de forma considerable. Y hay que aplicarle, pues, digamos, optimizaciones o complementos para mejorarla. Y la escalabilidad. MySQL no está, digamos, diseñada para ser escalable. Es posible hacerlo, pero el esfuerzo pues, es bastante grande. Entonces, si se va a iniciar un proyecto y existe la posibilidad de que con el tiempo se quiera fragmentar los datos, pues MySQL no es la mejor alternativa. ¿Cuáles son los casos de uso o las características que tiene que tener
un proyecto para utilizar esta base de datos? Bueno, pues principalmente son dos y las contrarias básicamente a Mongo. En primer lugar, que el esquema de datos esté bien definido y esto es común para cualquier base de datos relacional, ya que necesitan tener un esquema para definir las tablas y que el crecimiento del esquema pues sea leve o inexistente a lo largo del tiempo. Que a diferencia de Mongo, pues se necesita todo lo contrario, ¿no? Que el crecimiento de la estructura pueda variar. En el StackMin, con MySQL, al igual que con Mongo, se utiliza un intermediario, que en este caso no se llama ODM, sino ORM, de Object Relational Mapper. Y el que se utiliza normalmente, o el que hemos utilizado nosotros, es Equalize. Pero el objetivo y su función es la misma que Mongoose, ¿vale? Entonces, mapear los datos de la base de datos a Node y de Node a la base de datos. Vamos a pasar ahora a ver también unos ejemplos CRUD con MySQL en el StackMin. En este caso, vamos a ver otro proyecto que fue el que hice en el TFG. Vamos a empezar por este de aquí. Vamos a ver dos controladores en este caso porque quiero enseñar un detallito de SQLite que no tiene Mongo. En primer lugar, vamos a ver también la lectura de datos. En este de aquí es para obtener un evento concreto. Bueno, antes de comenzar con esto, voy a explicar un poquito el contexto de este proyecto para que entendáis y lo podáis visualizar mejor. Esta aplicación era para hacer una gestión de eventos, como por decir así una barbacoa o, no sé, un día en la playa o una fiesta, cualquier cosa que normalmente lo hacemos con los grupos de WhatsApp, pues trasladada a una aplicación dedicada a ello. Entonces, tenemos aquí el controlador de eventos. En primer lugar, tendríamos el método getEvent, donde con Sequelize, aunque sea muy parecido a Mongoose, esto no es Mongoose, es Sequelize, utilizaríamos el modelo definido en Sequelize y con la función find_one le enviaríamos como primer parámetro un objeto JSON, que lo tenemos aquí, con la cláusula web para indicar el identificador que queremos que coincida en la base de datos para que nos lo devuelva. Y además esta cláusula include, que sirve básicamente para que, además de los eventos, nos devuelva la relación que tiene con esta entidad de aquí, que es member. Es decir, un evento tiene varios miembros que asisten, pues al incluir esta parte de aquí, nos va a devolver el evento y todos los miembros que están en ese evento. Y por último, pues enviaríamos el JSON con el evento que nos devuelva. En este caso, en el segundo que tenemos aquí, sería un find_all, igualmente del modelo event, y también incluiríamos, esta vez sin ningún filtro, es decir, queremos todos los eventos, sin ningún filtro incluiríamos los miembros del evento. Vamos a pasar ahora al create. En este caso tenemos aquí también el modelo de SQLite. Con la función create le pasamos el body que nos viene en el front, y como SQLite trabaja con promesas de JavaScript, tenemos aquí el punto .den, donde cuando se hace la función create, ya tenemos aquí el evento creado y necesita un paso más, porque por la lógica del proyecto, necesita que creemos el miembro que ha creado ese evento, ¿no? Necesitamos un rol de creador del evento, que se hace en este caso. Se obtiene el principal, es decir, el que está logueado en el sistema, y se crea este miembro del modelo member. Con el punto create se le pasa el rol, el actor ID, que es el principal, es decir, el que está logueado, y se le asocia el evento que acabamos de crear. Pasamos ahora a la edición. Aquí es un poquito distinto a Mongoose, porque en este caso lo primero que hacemos es obtener ese evento, lo guardamos en una variable. Ese evento lo obtenemos gracias a la función find_one y este where. Y ahora con ese evento y la función update le pasamos en un objeto JSON los campos que vamos a modificar, y en caso de que todo vaya correcto, pues enviamos el evento de vuelta, y si hubiera algún error, pues enviamos el error. Estas funciones vamos a pasar un poco por encima, pero básicamente sirven para añadir un miembro a un evento concreto, que lo tenemos aquí, member create, con el rol que corresponda, y este de aquí abajo para eliminar un miembro, ¿vale? Vamos a pasar directamente al delete event, que es muy similar también a Mongoose, pero tiene también un detalle que
os voy a contar. Usamos el modelo event, con el find one nos traemos el evento de la base de datos que queramos eliminar y aquí, como vemos, tenemos event.destroy y esta es la particularidad que es el force true. Esto es porque en SQLize podemos definir, digamos, en los esquemas al crearlos, una bandera o digamos, activar un campo para que cuando se elimine un registro podamos decidir si eliminarlo realmente de la base de datos o solamente ponerlo en un estado borrado. Este campo creo que se llama paranoid, si no recuerdo mal, y si está activado necesitamos hacer este force true para que realmente ese evento se elimine de base de datos. Si esto lo quitáramos, pues no se eliminaría, sino que se quedaría en un estado de borrado. Y lo podríamos recuperar a través de una función llamada restore. Vamos a pasar ahora al controlador de mensajes, que simplemente quiero enseñar estas consultas de aquí para que veamos que también en SQLize, que al ser una base de datos relacional, podemos hacer directamente consultas a base de datos, digamos, en lenguaje SQL, tal cual, como lo tenemos aquí. Pero no es necesario, es decir, SQLize está preparado para hacer cualquier consulta, digamos, a través de sus funciones. En primer lugar, vamos a ver que tenemos aquí importado este SQLize.op, ¿vale? Que son las operativas de SQLize. Y en este método lo que queremos obtener es los mensajes que se intercambian entre dos usuarios, ¿vale? Esta aplicación también tenía un chat, ¿vale? Entonces, con este get, lo que se hacía era obtener todos los mensajes que se ven intercambiados entre esos dos usuarios, tanto si era enviado o recibido. Entonces, aquí en el modelo de mensajes hacíamos un find all y a través de este where le aplicamos las operativas que necesitamos. En este caso sería un OR de estas dos cláusulas que tenemos aquí, AND, en el que se enviaría el emisor como el ID1, el receptor como el ID2 y además también necesitamos las contrarias, es decir, las que se han enviado por un usuario, que sería lo mismo, pero cambiando el ID2 estaría aquí ahora y el ID1 estaría aquí. Y además todos estos mensajes pues los queremos ordenar por la fecha de creación de forma ascendente, ¿vale? Para que nos den los mensajes antiguos primero y los últimos sean los más nuevos. Pues esto de aquí, que se puede hacer con SQLize perfectamente, también es posible hacerlo con SQLize, pero con una consulta SQL. SQLize tiene una función que se llama query, a la que se le pasa la cadena de texto con la consulta completa y estos campos que tenemos que reemplazar se incluyen en este objeto JSON con el campo replacement. Se le pasa en un array actor ID1, actor ID2, actor ID2 y actor ID1. Y se van a sustituir en ese orden por cada interrogación que tenemos en la consulta. Además, si quisiéramos, digamos, no tener un array, sino identificar esos campos de alguna forma, simplemente habría que poner dos puntos, actor ID1, por ejemplo. Uy, he puesto... Ahí sí. Pondríamos esto y en este array, en lugar de ser un array, enviaremos un objeto JSON identificando cada uno de los campos de la consulta con los que vamos a incluir en el replacement. Y por último, en este objeto JSON se le indicaría el tipo de la consulta que estamos haciendo, que en este caso sería un set. Vale, pues ya con esto terminaríamos la parte de base de datos. Vamos a volver aquí. Y ya simplemente a modo de conclusión y ya doy paso a Luis, quiero hacer hincapié en que aunque el stack puro es con MongoDB, pues MySQL es perfectamente compatible con el resto de tecnologías de este stack. Y por lo tanto, la utilización de una u otra pues va a depender más del contexto o el dominio del problema que se quiere abarcar que de las ventajas e inconvenientes que tienen cada una de ellas. Y ya con esto sí, doy paso a Luis. Vale, gracias, Elu. Pues yo voy a tratar las partes a continuación. Me voy a centrar sobre todo en la parte de lo que es ya el backend de Node basado con Express, la parte de Angular, y ya pasaremos a algo un poco más dinámico, que es la parte de donde vais a ver cositas en la pantalla pintadas y demás, que seguro que os gusta más. ¿Vale? Vamos a comenzar con la parte de Node, ¿vale? Yo y cualquiera de nosotros, los desarrolladores, cuando nos hablan de tecnologías nuevas, pues lo primero que hacemos es buscar de qué se trata, ¿no? En este caso, pues buscaríamos en qué consiste Node y yo
opino siempre que para saber con lo que vamos a trabajar, lo mejor es preguntarles a quienes lo han hecho. En este caso, pues nosotros lo que hicimos pues, fue buscar en la propia página oficial de Node, pues de qué estábamos hablando. En este caso, después de su larga y extendida artículo para explicarnos en qué consistía, queríamos destacar pues 3 de las principales ventajas y que creemos que son las que marcan que Node sea tan utilizado actualmente. En primer lugar, pues se trata de un runtime environment, ¿vale? Un entorno de tiempo de ejecución montado sobre el motor V8 de JavaScript de Chrome. También queremos destacar que es un modelo de entradas y salidas impulsado por eventos de un solo hilo y sin bloqueo, lo cual lo hace pues muy ligero y muy eficiente. Además de que cuenta con NPM. NPM es la mayor biblioteca de código abierto y de paquetes, gestor de paquetes más grande del mundo. Y luego después vamos a hablar un poquito más en extendido de ella. No obstante, pues ahora mismo creeréis que Node es estupendo, pero por supuesto pues tiene sus contrapartes. En este caso queremos destacar, por ejemplo, que la API no es excesivamente estable, ya que debido a que sus continuos cambios, esto está provocando que al no mantenerse estables los cambios, necesitamos adaptar nuestro código para evitar estos problemas de compatibilidad y tratando de estar lo más a la par posible de la API de Node. Después también está el apartado de adaptarnos al nuevo paradigma, que sería la programación asíncrona, en la que nos basamos en callbacks y demás, y que puede ser, digamos, un poco más complejo que, por ejemplo, pues basarnos en una programación más síncrona. Y por último, pues la falta de una librería de soporte de sistema, que en este sentido es que, si bien es cierto, nuestros usuarios pues cuentan con NPM, les estás obligando a tener que utilizar, pues eso, librerías externas o frameworks que no son propios de la tecnología. Bueno, queremos sobre todo hablar de lo bueno que es Node, así que vamos a hablar pues de las 3 principales ventajas, ¿vale? Vamos a ir por partes. Comenzamos por el apartado de entorno de ejecución, ¿vale? Y ustedes diréis, bueno, Luis, ¿y eso qué es lo que es? ¿Vale? Para tomar algo de referencia, vamos a tomar un lenguaje mucho más antiguo, ¿vale? Y mucho más asentado como podría ser Java, que además nos va a venir bien para poder entender cómo funciona. Y usted dirá, bueno, Luis, ¿y eso qué tiene que ver con Node? Pues lo tiene, ¿vale? Porque Node lo que está incluyendo es todo lo necesario para ejecutar un proyecto compilado en código JavaScript para interpretar esas instrucciones. Al igual que, por ejemplo, en Java, pues necesitamos la Java Virtual Machine pues para poder interpretar el código Java. El motor V8, pues se trata de un motor de alto rendimiento de JavaScript, del cual es propiedad Google, y además pues está escrito en C++, y además están aplicaciones tan cotidianas como podría ser pues, el propio Google Chrome. Así nace Node.js, ¿vale? Que es cuando los desarrolladores de JavaScript pues decidieron que en lugar de que solamente poder tener una aplicación desplegada en nuestro navegador, ¿por qué no hacerlo algo independiente y con esto permitirnos hacer páginas web mucho más interactivas o algo más que web interactivas? Pasemos al segundo de los puntos. Aquí vamos a hablar un poquito más de cómo saber cómo funciona Node.js por dentro, ¿vale? Os he comentado algo de que utiliza un modelo de entradas y salidas basado en eventos. Estas entradas y salidas pues pueden ser tanto lecturas de ficheros como escrituras de ellos, peticiones a API o peticiones AYA, ¿vale? Sin embargo, pues como ya sabemos, pues las peticiones o acciones de entrada y salida, pues esto tarda un tiempo. Por tanto, esto nos está obligando, pues, bloqueos a otras funciones, ¿vale? Vamos a tomar un caso un poco más práctico, ¿vale? Como hemos seguido con la tónica de los restaurantes, pues en este caso hemos puesto aquí un breve trozo de código, ¿vale? Que en este caso lo que vamos a hacer es solicitar un servicio, un restaurante, ¿vale? Lo pintaremos en la consola, pediremos un segundo, lo pintaremos en consola y por último, pues, terminaremos de pintarlo. En el caso de que hiciéramos una programación asíncrona, esto estaría obligando, porque se trata de una operación bloqueante, cada vez que solicitamos un restaurante, hasta que no lo obtengamos y lo pintemos, no podemos realizar la segunda consulta, que sería para obtener el segundo de ellos. ¿Esto a qué se debe? Se debe a que JavaScript es un lenguaje de un solo hilo. Entonces, JavaScript no es la mejor opción para solicitar varias cosas a la vez. Bueno, realmente JavaScript funciona con un bucle de eventos de un solo hilo. ¿Y esto qué significa? Pues es bastante importante que lo sepamos, básicamente porque así vamos a poder comprender cómo funcionan los callbacks asíncronos. Antes he comentado que esto está basado en un motor de Chrome, de V8, ¿vale? ¿Estáis bien? Bueno, pues en ese sentido, como JavaScript se trata de un
lenguaje de un solo hilo solamente cuenta con una única pila de instrucciones, ¿vale? Por tanto, hasta que no termina de ejecutar esa función, no la va a eliminar y va a poder continuar con la ejecución. ¿Y cuál es la solución para esto? Pues los callbacks asíncronos. Antes os he mentido, no mucho, pero os he mentido en el sentido de que solamente podemos hacer una petición, ¿vale? Una operación en el navegador. Y no es cierto, ya que el motor V8 sí que bien no puede hacer más cosas, nuestro navegador no es solamente un entorno de ejecución, ¿vale? Vamos a ver un diagramita que nos va a ver un poquito mejor las cosas, además con un diagrama de caja y vamos a ir viendo cómo funciona. O sea, si puede... Sí, vamos a quitar esto para que puedan mover. Ok. ¿Vale? Aquí hemos puesto un trozo de código similar al de antes, ¿vale? Donde tenemos, pues, para pintar aquí un trozo de código, un par de set timeouts, que ahora vamos a hablar de ellos, y nuestro último console log. Tenemos 3 estructuras, digamos. La call stack es la pila principal de ejecución de JavaScript y la node API, la callback queue, lo vamos a analizar un poquito más adelante. Vale. Comenzaría la ejecución de nuestro fichero con la función main, ¿vale? Y pues la primera línea de código tenemos, pues en nuestro starting app, pues nada, pues lo ponemos en la pila, ¿vale? Y una vez que se termina, se ejecuta, ya que no es una operación bloqueante, terminaría y la eliminaríamos de aquí. La sacamos de aquí fuera. La siguiente sería el set timeout inside of callback, que además tiene un retraso de 2 segundos. Esto sería una función que iría aquí dentro, ¿vale? Pero al tratarse de una node API, ¿vale? Lo único que se va a encargar nuestro motor va a ser de decirle a las nodes API que tenga para ejecutar, oye, apúntate esto porque esto lo tienes que hacer tú. Entonces, este set timeout se va a desplazar a este espacio. Y ya nuestra pila se ha desentendido de él. Y esto pues seguirá pues, continuando su espera, en este caso, pues en este espacio. De igual manera, nuestro set timeout, el de 0, pues vendrá aquí. Y de manera análoga, pues vendrá aquí también. En este caso, como este se trata de un tiempo 0, no tenemos problema. Entonces, pues diríais, bueno, pues entonces que se ejecute directamente y lo borramos. No. Así no funciona esto. En este caso, debe de pasar a su cola de callbacks. ¿Por qué? Porque la cola de callbacks no se va a comenzar a ejecutar hasta que no se termine de ejecutar toda la pila que tengamos en este momento. Que en este caso, al tratarse de la función main, que es la principal que engloba todo este código, hasta que no se ejecute nuestro console log finishing up, no va a poder procesar esta cola. Vamos a suponer que esto ya ha terminado y se pone aquí. Pues hasta que este console log no se pinte, que terminaría nuestra función main y entonces es cuando pasaría nuestro set timeout aquí, su función callback, que sería la del console log second set timeout, y después esta, ¿vale? Y usted diréis, bueno, Luis, si me ha engañado y no me lo creo, pues vamos a ver si es verdad lo que os está contando. Esa no es bueno, Sí, prueba JS, no lo tiene. Sí, sí, vale. Tiene que ejecutar. Vale. Está puesto. No, me refiero a que si, no sé si está en el directorio. Sí, sí. Vale. Vale, no de prueba JS, vale. Lo ejecutamos. Y ahí lo estamos viendo. Ahí, vale. Vale, pues aquí lo veis. Hemos puesto primero el starting up, ¿vale? Como hemos estado comentando. Después se ha pintado el finishing up porque estos dos se han puesto en nuestra cola de callbacks. Y primero se ha pintado el second set timeout, ¿vale? Ya que su tiempo de espera era 0. Y después el segundo el que tenía tiempo de espera. Bueno, con esto que estamos consiguiendo, pues estamos consiguiendo... Sí. Con esto estamos consiguiendo, pues, evitar lo que es utilizar, pues, multihilos en nuestro caso. Parece que ya más o menos vamos entendiendo cómo funciona esto de Node. Pero todavía nos hemos contado una de las cosas más importantes. Node es una tecnología que ahora mismo está implementada en muchísimos sitios y que se está utilizando en empresas muy importantes. Algunas de ellas son como las que mostramos aquí, ¿vale? Y ustedes diréis, bueno, sí, esta gente pues tendrá unos ingenieros estupendos y unos desarrolladores estupendos. Sí, pero ellos también se ayudan de una cosa que también tenemos nosotros, que es NPM. NPM, como os he estado comentando, se trata de una de las...
Se trata de una de las mayores bibliotecas de código abierto del mundo. ¿Esto es lo que nos está permitiendo? Pues nos facilita muchísimo a la hora del desarrollo, ya que contamos con la solución para la mayoría de problemas genéricos a la hora, por ejemplo, de trabajar con peticiones HTTP, con peticiones, o sea, peticiones HTTP con gestión con base de datos, lectura de ficheros, etcétera. En ese caso, pues para lo único que necesitamos, pues sería importar o requerir el módulo que fuera, ¿vale? Por ejemplo, se lo ha estado comentando algunas de las librerías que hemos necesitado para estos proyectos, como por ejemplo Mongoose para la combinación con base de datos. Hay otro que también nos gusta mucho, por ejemplo Socketio, que vais a ver un poquito de él, que es para envío de eventos entre distintos clientes para acciones en tiempo real. Y por último, una de las últimas y principales patas del StackMint, que es Express. Así que vamos a centrarnos un poquito más en ella y vamos a hablar en detalle a ver de qué se trata. Vale. Bueno, ¿qué es Express? Pues Express es un framework web que nos permite estructurar pues, una aplicación web para manejar distintas peticiones HTTP a una URL en concreto. Básicamente destaca por su simplicidad y por tratarse de ser un software pues, open source. Y sus inconvenientes, pues como se trata de un framework web propio de Node, pues vamos a tener que trabajar con programación asíncrona. Y también es importante destacar el apartado de la organización de código, ya que nos vamos a basar en patrones, por tanto sería bastante importante que hablemos en concreto y establezcamos unas bases de buenas prácticas para que el proyecto pues, sea sencillo de mantener. Ahora vamos a ver cómo sería, por ejemplo, con estas dos patas que tenemos ya mostradas, cómo podemos montar un servidor web básico con Node y Express. Vale, voy a abrir las cosas. Nos va a hacer falta server JS. Quita el controlador ese que ya no hace falta si quieres. No, sí que no hace falta. Bueno, se lo autoriza tú. El server JS. Y también hace falta el root. Aquí está. Vale. Le voy a poner esto aquí. Vale, pues no se pone. Así. Vale, vamos a comenzar por la parte de Express, ¿vale? Esto es una API bastante grandecita, ¿vale? Cuando lleguemos al proyecto base vais a ver cómo se puede hacer uno mucho más sencillo, ¿vale? En este caso, pues tenemos aquí todos nuestros controladores para que podamos, como nos ha estado comentando Selu, llamar a las funciones y demás, ¿vale? En el apartado de Express, pues simplemente vamos a necesitar un require y decirle, oye, me hace falta Express. Estupendo. Vamos a utilizar el apartado de router para definirle cuáles van a ser los pares, patrón, ¿vale? La URL y después la función que va a desempeñar, pues, por ejemplo, las conexiones con base de datos en este caso. Vamos a tomar el ejemplo de Selu, que ha sido el apartado de los restaurantes, ¿vale? En este caso, pues ya lo veis. Básicamente, se sigue siempre la misma estructura, se coloca cuál es la URL que vamos a utilizar y se está diciendo salva. Y después cuál es la función que va a desempeñar, pues, esa función. Problemas que podrían surgir, podríais decir, bueno, Luis, aquí estoy yo viendo que hay un par que utilizan la misma patrón. ¿Hay algún problema? No, ya que como se tratan de métodos distintos, de repetición, no hay ningún tipo de problema. Y también, por ejemplo, en estos casos, estamos definiendo una función extra que es para poder identificar si el rol que está haciendo esa petición es correcto. En este caso, las funciones están aquí abajo, ¿vale? Y aquí, pues, como estaba antes comentando Selu, utilizamos este auth controller para tomar cuál es el usuario que está ahora mismo identificado y validar, pues, en este caso, si es un administrador o si es el propietario de algún restaurante. Después vamos a irnos ya a la parte de cómo sería, pues, definir nuestro servidor de Node, ¿vale? Aquí, pues, hay bastantes cosas. Vamos a centrarnos solamente, digamos, en las más básicas y que más nos interesan, ¿vale? Que va a ser, por ejemplo, necesitar de Express porque vamos a tener que levantarlo. Y también vamos a tener, por ejemplo, en este caso, Socketio, ¿vale? Porque para nuestro caso y modelo de negocio, pues era muy importante tener en cuenta la acción en tiempo real. Aquí vamos también a necesitar de Mongoose, porque tenemos que decirle, pues, cuál es la base de datos con la que nos vamos a conectar, además de indicarle un par de parámetros para hacerlo la conexión exitosa y decir que utilice los índices. Nos vamos a saltar un poquito esto, sí que queremos aquí indicar que aquí estamos diciéndole, pues, cuál es la API router que tiene que utilizar, que es esta.
que hemos estado definiendo aquí y poniéndole el contexto anterior de barra API antes de cada una de las peticiones que utilicen. Aquí para el manejo de cores, que ahí no nos vamos a meter. Y por último aquí para definir, pues, cuál es el puerto por el que vamos a estar mostrando nuestro servidor web de Node. Bueno, con este apartado vamos a terminar ya con la parte de Node y nos vamos a pasar a la parte de Angular. Selu, los honores. Vale. Ahí está. Bueno, en el apartado de Node, o sea, perdón, en el apartado de Angular. Sí, ahí ya. Vale. Bueno, Angular. Angular seguramente será, pues, de todas las tecnologías que hemos estado tocando, seguramente será la que más se ha utilizado en Babel, o al menos, digamos, de ellas que yo conozca, al menos en mi oficina y los proyectos que tengo más cerca, ¿vale? Porque al fin y al cabo, pues, soy de la comunidad de Front. Angular, pues, se trata de una plataforma y framework para construir aplicaciones basadas en Single Page Application, ¿vale? Y está escrita, pues, utilizando código HTML y TypeScript. Como hemos dicho antes, TypeScript ha sido, digamos, una evolución que ha tenido desde JavaScript. Inicialmente, pues, se escribió AngularJS basándose en JavaScript puro. Y, digamos, en el Angular 2, ¿vale? Que sería este TypeScript y las posteriores que estamos utilizando, pues, utilizó TypeScript. TypeScript, ¿qué, digamos, se distingue? Pues yo lo considero, por ejemplo, me gusta llamarlo, pues, el JavaScript, pero con vitaminas, ¿vale? Una de las cosas que a mí particularmente me gusta mucho de TypeScript es que, pues, tiene un tipado estático y a mí, por ejemplo, pues, me parece que eso facilita muchísimo tanto la legibilidad como para saber con qué estás tratando en cualquier momento del desarrollo. Bueno, hemos estado hablando un poquito de TypeScript. Vamos a comentar también que otro de los puntos fuertes que tiene Angular es el apartado de la arquitectura modularizada. ¿Esto qué quiere decir? Los proyectos de Angular los vamos a basar en componentes y módulos, que luego después los vamos a ver un poquito más en profundidad. Y es una de las cosas que más nos gusta, ya que para, por ejemplo, personas que entran nuevas, por ejemplo, en un proyecto, va a ser muy sencillo y muy intuitivo, si está bien hecha la estructuración, para poder identificar cuáles son las zonas de código en las que tienes que escribir, ¿vale? Y desarrollar. Por último, también está caracterizado por el alto rendimiento que ofrecen las aplicaciones Angular, además de la inyección de dependencias jerarquizadas, que esto en el caso de que, por ejemplo, si necesitamos incluir dentro de un componente un servicio y demás, que luego después lo veremos en detalle. Como hemos estado comentando, ¿cuál es la otra cara que tiene Angular? Pues digamos que uno de sus fallos ahora mismo sería pues, la falta de detalles de su muy buena CLI de Angular, ¿vale? También queremos destacarlo pues, bueno, complejo o todo, sí, verboso, que sería verbose en inglés, sería lo complejo, digamos, que es de leer, de la cantidad de importaciones y demás, que luego después vais a ver. Y también el número de ficheros para hacer cualquier cosa. Por ejemplo, para un simple componente, lo mínimo son, pues, al menos 4 ficheros, ¿vale? Luego después los vamos a ver. Sí que es cierto que se podrían hacer solo en uno, pero sería muchísimo. Y por último, pues, también podría ser la degradación de los ciclos de vida de esos componentes, ¿vale? Que después hablaremos también un poquito de ello. Y que a mí particularmente es una de las cosas que también me gusta de Angular, pero es complicadillo, ¿vale? Vamos a comenzar a avanzar. Este diagrama que estáis viendo aquí, pensaréis, bueno, Luis, ¿esto lo has hecho antes en el Paint antes de empezar el Afterwork? Pues no, esto no es mío, esto es de la propia página web de la documentación de Angular, ¿vale? Y esto, digamos, que es la arquitectura en la que está basada, pues, cualquier proyecto de Angular, ¿vale? Vamos a ir analizando bloque a bloque, más importante, ¿vale? Para que podamos entender, pues, cómo funciona esto. El apartado de los módulos. Los módulos se tratan de los bloques de construcción de código más básicos que hay en Angular. Siempre hace falta tener al menos uno, ¿vale? Que va a ser el principal, que luego después vamos a ver un ejemplito. Y adentro de estos módulos, ¿qué pueden haber? Pues pueden haber componentes, pueden haber servicios, pueden haber valores y pueden haber funciones, ¿vale? Estos módulos se pueden importar o exportar funciones de otros. Está bastante bien el apartado de la comunicación. Y vamos a ver un ejemplito, por ejemplo, de uno de los componentes más importantes, porque al menos ya os he comentado que hace falta uno. Ese es el app module, que ahora se lo va a mostrar. Vámonos a él. Por supuesto, si es una aplicación más grande, podrían haber distintos módulos, pero en el caso de este, como es, digamos, una aplicación un tanto más pequeñita, pues solamente vamos a necesitar de uno de ellos. Aquí tenemos el app module, ¿vale?
Esto lo tenemos comprimido porque si esto yo lo abro el import os vaya a asustar, ¿vale? Igual que aquí. Bueno, vamos a ir por partes, ¿vale? A la hora de definir los módulos, solamente necesitamos definirlo con este decorator, ¿vale? Que es ngModule, y le debemos de decir pues una serie de metadatos, ¿vale? En este caso, pues necesitamos hablar de las declaraciones. En las declaraciones vamos a indicarle todos los componentes, ¿vale? Que forman nuestra aplicación para que sí los considere dentro de un mismo contexto de compilación, ¿vale? Están definidos todos, son unos cuantos. Vamos a ir cerrando para no agobiarnos. El apartado de los imports, aquí estamos definiendo todas las importaciones de todos los módulos externos que nos han hecho falta a la hora de que vayamos a desplegar nuestra aplicación. Es muy importante que los declaremos aquí porque en el caso de que no se incluyan, aunque los requiramos en el fichero en cuestión, no lo va a utilizar, ¿vale? Así que no os olvidéis que da mucho que dar de utilizar. Luego después en el apartado de providers, aquí estamos declarando todos los servicios que vamos a declarar en nuestra aplicación, ¿vale? Ya que pueden ser los servicios cuando hablemos un poquito más de ellos, os hago un poquito de spoiler. El apartado de servicios pues son pues clases en las que pueden compartirse tanto funciones o valores o lo que sea común a toda la aplicación. Después el apartado de Bootstrap, que es para identificar cuál va a ser el componente que contenga y hostee el resto de las vistas de aplicación, pues ya hemos dicho que está basado en Single Page Application. Y por último, los Entry Components, que son pues una cosa un tanto más particular, que se tratan de componentes que se van a generar de manera dinámica. Es decir, no vamos a tener, por ejemplo, una URL que nos lleve a el Table Owner Register Code, ¿vale? Eso se va a tratar a lo mejor de un pop-up que se va a generar pues, cuando utilicemos un botón, ¿vale? Antes de volver a la parte de la presentación, quiero hablar de un apartado que es otro módulo pequeñito que tenemos y que es 100% muy necesario. Igual que tenemos en nuestra API de Node, pues necesitamos un ruteo para identificar cuál es el componente que va a ser el responsable de las acciones. En este caso, pues aquí tenemos otro monstruito, ¿vale? Y en este caso, pues estamos definiendo que vamos a tomar, por ejemplo, este apartado, ¿vale? Que son las vistas que van a tener nuestros usuarios. Y aquí vamos a definir, pues, de igual manera que hacíamos con la API, cuál es el path de la URL que tiene que identificar y cuál es el componente que va a ser responsable de esas acciones. También vamos a poder, por ejemplo, utilizar el canActivate, que esto es otro metadato para indicarle al AuthGuard que valide si los permisos que tiene ese usuario para entrar dentro y hacer esa petición. Y también, pues, por ejemplo, indicarle cuál es el rol que tiene permitido acceder a esa vista. Vamos a irnos a la parte de componentes. Voy a parar un poquito de beber agua. Como tenía la presentación. Vale. Ahí está. Bueno, los componentes de Angular. Los componentes de Angular, pues, son una de las piezas clave, ¿vale? Luego después vamos a ver la cantidad de componentes que puede haber. Puede haber de cualquier tamaño. Pero sí que es cierto que al menos debemos de contar con un componente, ¿vale? ¿Qué se trata un componente? Pues es un contenedor donde vamos a tener toda la lógica e información de la aplicación y que además pues tiene un template de HTML que define la vista que se va a mostrar. Para definir un componente, pues igual que solamente necesitamos el @ngModule, pues solamente vamos a necesitar un ngComponent para definirlo y que esa clase pues se tome como un componente. También queremos mencionar que, como os he dicho, una de las partes malas que tienen los componentes pues es la necesidad de que tienen ciclos de vida, ¿vale? Por tanto, cuando Angular instancia un componente, este también renderiza la vista de componentes y todas sus vistas hijas. El ciclo de vida de los componentes es extenso, así que nosotros nos vamos a centrar, digamos, en 3, que son, digamos, los más utilizados, o al menos nosotros los que más hemos utilizado. Por ejemplo, sería el onChanges, ¿vale? ngOnChanges es una función que se declara dentro de y que hace falta implementarla dentro de la clase que vayamos a utilizar. Y en este caso, pues es la primera llamada cuando se cambia, por ejemplo, un valor de una de nuestras vistas. Es decir, si nosotros estamos teniendo un listener esperando que nos entre algo de un campo, pues ese onChanges se va a ejecutar. Después está el ngOnInit, que por ejemplo se lanza cada vez que un componente está listo ya para ser utilizado. Y por último el onDestroy, que se lanza cuando nuestra aplicación de Angular se termine. Vamos a ir a ver un pequeñito componente que lo tengo por ahí,
que es de los más chiquititos. Me parece a mí que era restaurante. List, no de restaurante. No, quería ver Del resto. ahí, creo que dentro. Sí, es verdad. Vale, como hemos comentado antes, ya veis aquí, pues para hacer cualquier, es un simple display de un restaurante y necesitamos pues mínimo 4 de ellos, 4 ficheros. Donde normalmente se trabaja, este es el TS, ¿no? Sí. Sí. Vale. Como hemos comentado, necesitamos definirle pues cuál es el decorator este de @component. Aquí estamos definiéndole cuál es el selector. Esto es importante porque luego después cuando vayamos a utilizarlo en la vista HTML vamos a necesitarlo. Y luego después el template URL, como os he dicho antes, podríamos simplificar el número de ficheros que aquí estamos utilizando. ¿Cómo? Pues en lugar de utilizar un template URL para decirle dónde está la ruta de nuestro fichero HTML de este componente, pues sería ahí mismo de poner el chorizo de HTML que habría que montar, ¿vale? Igual manera, pues para los CSS, pues aquí también lo podríamos hacer en lugar de utilizar el style URL. Bueno, para el apartado de la definición de los estados de nuestra vista, de su ciclo de vida, pues como os he dicho, tenemos que implementar, por ejemplo, aquí utilizamos el ng-init, pues necesitamos implementarlo, ¿vale? Y aquí tenemos nuestra función que va a ser ejecutada cada vez que se termine de preparar el componente. Vamos a solicitar, en este caso, vamos a hablar un poquito de ella, vamos a solicitar nuestro restaurante y en el caso de que sea nuestro, ¿vale? Pues estamos verificando si somos, pues, qué tipo de usuario. Si somos un usuario que está accediendo por primera vez para ver si se quiere sentar o si es un administrador o si es el propio dueño. En el caso de que lo sea, pues lo seteamos a true o si no, lo seteamos a false. En caso de que sea verdadero, pues buscamos cuál es ese restaurante, continuamos la búsqueda y buscamos pues, cuál es ese restaurante que hemos solicitado. Luego después vamos a ver qué contiene este restaurant service, que parece casi un poquito de magia, ¿vale? Parseamos aquí en el caso de que tengamos que asignar nuevas tablas y demás, que son un poquito con el modelo de dominio de nuestro proyecto. Y por último, pues aquí hacemos una serie de validaciones para comprobar si la tabla a la que está accediendo, es decir, si está accediendo a un restaurante en el cual está sentado, pues que identifique cuál es la mesa a la que está el usuario dentro, ¿vale? Eso sería la parte, digamos, de cuando se entra por primera vez la vista y ya está el componente listo. Bueno, antes de seguir, volvemos otra vez a nuestro diagrama feo, ¿vale? Ya está. En el apartado de los templates, directives y data binding, ¿vale? Para comunicarnos con nuestro template desde nuestro componente, van a existir, pues, eso, los templates, donde están las vistas HTML y va a haber tanto código HTML como marcado de Angular, ¿vale? Luego después vamos a ver algún ejemplito. Por ejemplo, serían las directives, ¿vale? Que hay distintos tipos y, por ejemplo, queremos destacar las que son, por ejemplo, si tú quieres identificar un trozo de HTML que solamente vas a mostrar, por ejemplo, si no hay restaurantes, pues quieres mostrar una lista vacía en concreto. Pues en ese caso vamos a ver algo después un directive para ello. O si queremos, por ejemplo, iterar sobre una cantidad de restaurantes porque los queremos ir mostrando, pues utilizaremos un ngFor, que también lo veremos ahora después. ¿Cómo informamos a nuestro template de esa información que tenemos en nuestro componente? Porque, claro, nuestro template no sabe la información. La que lo contiene es nuestro componente, que es el que está hablando con los servicios para pedirle esa información. Pues utilizamos tanto el bindeo por propiedades, que se trata de permitir aplicar nuestros valores que tenemos en nuestro componente a HTML, y el event binding, que es de camino inverso, de template hacia nuestro componente, que es para que nuestra aplicación, en función de acciones que se generen, puede adaptarse a esos cambios, porque, como sabemos, es un single page on, entonces no se recarga la página, sino que tiene que actualizarse en ese mismo sitio. Antes de hablar de las directives, quiero comentar otro punto importante. No, bueno, déjame ya. Es que en el apartado, por ejemplo, de las templates, no solamente hay directives para, por ejemplo, a ver si busco aquí algunos rápido. Aquí, por ejemplo, ¿vale? Estamos utilizando esto, que diréis, bueno, ¿esto qué es lo que es? Esto es un pipe. Un pipe, por ejemplo, es cuando queremos aplicar a por ejemplo, en el caso de la internacionalización, ¿vale? Podemos utilizar, pues, una cadena de texto
y después de ese barra le estamos indicando cuál es la función que tiene que encargarse de procesar pues, esa cadena de texto. En este caso, pues, nuestro módulo de traducción pues, indicará que esa cadena de texto pues, corresponde a un JSON que lo buscará y sustituirá pues, en función de cuál sea el tipo de mensaje que tiene que mostrar. Voy a buscaros un NG if, no hay por aquí, facilito. GIF, aquí. Vale. Esto es complicado, yo lo entiendo. No busca el link. Un poquito los Ya lo sé. Aquí, este es el que me gusta. ¿Vale? Este es el que me gusta. Vamos a ver el componente, ¿vale? Aquí estamos viendo cómo, al comenzar a renderizarse la vista, ¿vale? Cuando nuestro componente ya está listo, estamos marcando una variable a true, ¿vale? ¿Por qué? Porque antes, como teníamos que esperar a que recibamos nuestra información, pues hemos solicitado pues todos los restaurantes que tengamos disponibles. En ese caso, aquí en nuestro HTML, pues disponemos de esta cláusula ngIf, ¿vale? Que es una directive, y estamos poniendo que en el caso de que sea loading a true, ¿vale? Se muestre esto, ¿vale? Que es un spinner clásico, y cuando se finalice, pues se ejecute, o sea, se muestre este restaurante template. ¿Qué es esto? Pues esto es digamos, es como un espacio dedicado que se va a ejecutar pues cuando termine y se ponga false ese loading. Este ngIf que os he mencionado antes, esta directive, está bastante bien. ¿Por qué? Porque aquí estamos identificando, por ejemplo, para este caso sería, si los restaurantes que recibimos son nulos o si su tamaño es mayor a 0, o sea, no es nulo y su tamaño es mayor a 0, pues vamos a mostrar este template. ¿Qué es este template? Pues este template va a ser el contenedor donde vamos a definir, pues, cómo vamos a mostrar todos los restaurantes, ¿vale? Aquí estamos utilizando un iterador, ¿vale? Que esto es un lenguaje que tiene propio aquí Angular para poder interpretar este restaurants que tenemos aquí, que es donde estamos cargando estos restaurantes que estamos aquí, con este input, estamos cargando esos datos que estamos recibiendo. Y así, aquí en nuestro HTML, pues, como tenemos aquí un displayer, pues le pasamos el restaurante y así estamos definiendo para todos los restaurantes que recibamos cómo se deben mostrar todos ellos en pantalla. ¿Vale? Y en el caso de que fuera que no tenemos ninguno, pues se aplicaría este otro. Lo cual, pues, simplifica muchísimo la legibilidad de cómo está funcionando todo este apartado. Vamos a ver el último punto, que es el apartado de servicio, ¿vale? El apartado de servicio. Aquí hay una cosa importante que mencionar, ¿vale? Y es que ni los datos ni la lógica se encuentran en Angular suelen encontrarse asociados a una sola vista, ¿vale? Os he dicho antes en el app module que tenemos un espacio en el que decimos, oye, aquí tenemos que declarar todos los servicios que son comunes a la app. Y así son, pues, fácilmente identificables y utilizables por toda la aplicación. ¿Qué hace falta para que una clase sea identificada como servicio? Pues solamente necesitamos el arroba inyectable, ¿vale? ¿Por qué? Porque este decorator está informando que se necesitan todas las dependencias que tenga ese fichero para que nosotros lo introduzcamos dentro del componente que necesitemos, ¿vale? Vamos a ver un ejemplito celu de servicio. ¿Vale? Ahí está. Los servicios de los restaurantes aquí. Vale, vamos a ir rapidito. Vale, si recordamos, antes cuando levantamos la API Node, ¿os acordáis que le definimos que teníamos que incluir el barra API? Pues aquí, como estáis viendo, para hacer las peticiones, estamos teniendo lo que incluir en todas las partes, ¿vale? En el caso de que queramos buscar solamente todo, estamos buscando todos, como antes os hemos mostrado, pues aquí estamos haciendo nuestra petición de find all, ¿vale? Y esto pues está marcando una promesa y que cuando termine, terminará y se informará. Vámonos a nuestro componente. Nuestro componente de list, aquí tiene su time, porque ha esperado a que se termine de ejecutar, y cuando lo reciba, pues lo va a comenzar a mapear para poder identificar cuáles son para poder crear las tablas que tenga ese restaurante, ¿vale? Y pues finalmente, pues lo cargue, ¿vale? ¿Cómo os he dicho que había que incluir dentro estos servicios? Pues los servicios se declaran aquí en el constructor, ¿vale? Si los ponemos ahí, pues ya se pueden instanciar cuando se cree este componente, cuando se instancia este componente, y ya va a traer pues todas las dependencias para que podamos utilizarlo.
Con esto finalizamos, digamos, ya lo que es la parte más teórica y más feita de lo que es la parte de Angular. Así que vamos a una parte un poco más divertida que va a ser la demo técnica. ¿Qué paso, testigo, José Vale. Luis? Bueno, pues ahora vamos a ver de forma bastante rápida, ¿vale? Un hola mundo con el stack min. Y para ello nos vamos a ir a un proyecto que tenemos por aquí preparado, que es un proyecto base. Vamos a desplegar esto. Lo primero que vamos a hacer es ver cómo sería un proyecto, la estructura de carpetas que tenemos, que esto es variable realmente, pero bueno, como lo tenemos organizado nosotros. Tenemos aquí el server donde tiene toda la información de Node y Express. En esta carpeta de aquí tenemos Angular, que como veis, como ya ha dicho también Luis, es muy verboso, necesita muchas cosas para cualquier cosa. Es decir, en este caso es un hola mundo y mirad la cantidad de ficheros que tiene. Bueno, esto es el Node Module, que son las librerías, eso, ¿no? Pero la cantidad de ficheros que tiene para hacer un hola mundo, ¿vale? Entonces, ese es uno de los inconvenientes que comentó antes Luis. Vamos a pasar directamente a ver cómo arrancamos esto, cómo funciona. Tenemos el index, como ha comentado antes Luis. Aquí tenemos una API muy sencilla. Y aquí irían los modelos y controllers, ¿vale? Que no hemos definido ninguno porque es un hola mundo. Lo hemos hecho lo más sencillo posible. Te va a abrir ahora. Vale, en este caso no tenemos ni base de datos ni nada. Simplemente el servidor de Node con Angular. Aquí definimos el puerto. Aquí definimos con los cores de forma muy sencilla el origen que nos va a permitir, digamos, hacer las peticiones a la API, que sería desde localhost el puerto 4300. Las peticiones van a venir con una barra inicial y API, y a partir de ahí el recurso que se necesite, y el app listen, que ya comentó Luis con anterioridad. Vamos a arrancar el servidor de Node con este comando, node index.js, y aquí ya nos dice que el servidor está activo en el puerto 3000. Este servidor tiene una sola petición de Hello World, que nos devuelve un JSON con un hello, que sería Hello World, y como título, el título del afterwork. Esto realmente, como hemos visto, antes nos enseñó Luis, aquí normalmente lo que hay es una llamada a un controlador, pero en este caso, para hacerlo lo más sencillo posible, hemos puesto la función aquí directamente, que no hay ningún problema. Pero lo normal y lo recomendable es que aquí simplemente sea la llamada a una función. Visto esto, vamos a ver una llamada directamente desde el navegador a la API. Si ponemos aquí, hemos dicho que estaba en el puerto 3000. Esta sería la llamada a la API barra hello world, y nos va a devolver el JSON que le hemos dicho que hemos visto ahora mismo en el código, con hello y el campo title, esos dos campos. Ahora vamos a ver, que voy para donde no es. Aquí. Vamos a ver ahora cómo digamos, vemos esto en Angular, cómo se pasan los datos y lo vemos en Angular. Y en Angular lo que nos encontramos es un componente, ¿vale? El componente Hello World con estos 4 archivos y este servicio. Desde el servicio tenemos simplemente un método, ¿vale? Aparte de todo lo que ya ha comentado Luis, que no lo voy a repetir, pero tenemos un método que es obtener el Hello World y accedemos a esta URL, que es la que vamos a acceder por el navegador. Este método o esta función se llama en el componente, donde tenemos estas dos variables, y al iniciar con el ng-init el componente, pues se va a llamar al servicio, a la función que hemos definido. Y vamos a guardar en estas dos variables del componente lo que nos devuelve la petición que hemos hecho a la API. ¿Y dónde se va a mostrar esto? Pues se va a mostrar en este template. Este template que ves aquí tan grande es porque es simplemente, digamos, la template básica que tiene Angular cuando creas un proyecto nuevo, pero hemos incluido ese título y ese saludo, lo hemos incluido aquí con esta doble llave abierta y un poquito más arriba aquí. Y ahora lo vamos a ver. Vamos a arrancar ahora Angular para ver cómo... Sí, lo tengo abierto. Aquí, para arrancar Angular, en gserve, le indicamos el puerto 4300, que por defecto realmente es el 4200, pero es donde tenemos también la de Qt, que va a enseñar ahora. Luis. Que la hemos 5 o 10 minutitos y ya está. Sí, lo vamos a hacer rapidito porque si no nos vamos allá de tiempo. Bueno, mientras esto Angular. A ver si Angular apetece compilar. Bueno, además, por ir comentando también,
Aquí se incluiría el CSS, aunque en la template de Angular pues lo han incluido aquí arriba directamente, pero lo suyo es que esto vaya a este fichero de aquí, ¿vale? Pero en este caso, como un template de ejemplo de un hola mundo de Angular, pues lo incluyen directamente en el HTML. También se podría incluir en el propio style del component. También, ver el style URL, pero eso ya podéis imaginar cómo quedaría este componente si el contenido del HTML y del CSS pues se metiera aquí dentro. Sería un auténtico monstruo. Vale, ahora sí, ya ha cargado Angular, ya ha compilado y está corriendo. Vamos a abrir una pestaña nueva. Aquí, como he dicho, que está el de Qt. Vamos a abrir el 4300. Que al abrir esto, pues nos va a enseñar esta vista tan bonita que tiene Angular de inicio, pero con los dos campos que hemos enviado desde la API. Este es Hello World, que es el que teníamos aquí, y el título de Afterworld, What Do You Mean, que también lo tenemos aquí. Y como veis, simplemente para recalcar lo que vimos al inicio del Afterworld, no ha hecho falta transformar en ningún momento esta API. Directamente, tal como nos lo ha devuelto la API, se la hemos asignado a este fichero. No hace falta ninguna transformación porque todas las capas entienden los objetos JSON perfectamente. Y ahora sí, vamos a pasar ya de forma muy rápida al proyecto, digamos, un proyecto más completo, que es el de Qt. Vamos a apagar aquí, aunque nos está corriendo otros puertos, pero como vemos ya... No, tiene porque está en el 7000. Vamos a pasar ahora, y si lo va a contar Luis un poco, el tema de Qt. Bueno, voy a ir desplegando y ahora os cuento porque está visto que... también Angular en otro. Sí, ahora voy a ver. El segundo es el de Angular, creo. Sí, lo tienes que preparar. Y Mongo también hay que desplegarlo. Pero bueno, no, Mongo está... ¿Lo tienes levantado ya? Yo creo que lo tienes levantado. Sí, Angular está levantado. Vale. Y Mongo creo que también. ¿Cómo se hace aquí para cambiar de pestaña? Ay, con tanto usa Windows, no puede ser. Déjame en paz. Aquí, vale. Nos vamos directamente a nuestra vista en 4200. Estupendo. Por lo chiquito, ¿no? Sí, claro, por supuesto. ¿Cómo se ve aquí? ¿Cómo es para ponerlo en la vista? Que me está dejando malamente. Ahí está, ya está puesto. A Luis no le gustan los Mac. No me gusta. Vale, vamos a dejarlo en esta misma, ¿vale? Aquí estamos viendo, pues aquí tenemos nuestro listado impresionante de nuestros restaurantes, ¿vale? Vamos a ver una pequeña demito, ¿vale? Tenemos pues aquí, se verían pues una de las cuantas cosas que nos hemos estado comentando ha sido el apartado ese de objetivo para la parte de trabajar con cosas en tiempo real, pues uno de los detalles pues sería el caso de que si tú, por ejemplo, aquí pues reservas una mesa, pues automáticamente pues aquí se carga pues ese 18, aunque sea otro usuario que esté pues en otro cliente distinto. Básicamente es para ver la ocupación en tiempo real de ese restaurante. Efectivamente. Que ahora en la pandemia, fíjate tú que bien nos hubiera venido todo esto. Efectivamente. Saber cómo está un restaurante. Eso. En el apartado de aquí, pues eso, si no te sientas, pues lo único que tendrías disponible pues sería la distinta carta y demás, ¿vale? Vamos a volver atrás y vamos a abrir pues otro navegador en el que vamos a hacer una pequeña... No, es que voy a tener que abrir una ventana incógnito, tonto. Sí, pero... Sí. Ya está de incógnito. Vale. Pero mira, lo siento. Vale. Y ponme el personal. Poner el personal. Ahí. Ya está hecho el personal. Ahí está. Pónmelo doble. Esto bueno aquí. Y esto a la derecha. Vale, pues imaginaros que somos nosotros, en este lado izquierdo tenemos, pues somos los propietarios, ¿vale? De este restaurante, que se va a llamar, pues, Indian Palace. Vamos a registrarnos como usuarios de Indian Palace. Sería el propietario de ese restaurante. Efectivamente, el camarero en cuestión, ¿vale? Y, por ejemplo, vamos a liberar una tabla. Se dice el... Aquí, sin miedo. ¿Dónde están los requisitos? Aquí está, ¿vale? En este caso, serían las mesas. Básicamente, pues no me sé cuáles son los códigos. Si queremos declinar, por ejemplo, una de las tablas porque nos las ha solicitado alguien que no existe, pues simplemente lo eliminamos, ¿vale? Y aquí habéis visto cómo ahora tenemos ya los 16. Entonces, pues, vamos a poner que esta mesa pues, se va a llamar el código table 1, que es el que vamos a tener en nuestra mesita. Y aquí, pues, nuestro usuario, el que se ha sentado, pues va a coger y va a decir, vale, pues yo me voy a sentar en la table 1, que es el codiguito que tenemos ahí.
Qué mal me da el teclado. Aquí pues vamos a poner, por si por ejemplo queremos, está preparado para que varios usuarios puedan interactuar en la misma mesa para que puedan crear su propio pedido todos a la vez. Entonces pues vamos a ponerle un código Pepito por si alguien quiere sentarse en esta mesa y unirse para comprobar que efectivamente es el suyo. Aquí ya se nos ha recargado automáticamente. Tenemos que habilitarle a nuestro usuario que se siente. ¿Okay? Y ya pues nuestro usuario pues puede empezar a coger y agregar toda la comida que quiera. Vamos a hacer un pedidito simple que no tenemos mucho tiempo. Aquí, vale. Nos vamos a nuestro apartado de orden, que no sé por qué no se ha agregado. ¿Dónde está la mesa? Yo creo que sí. ¿Dónde está la mesa? Creo que sí, no sé si la has aceptado, ¿verdad? Míralo. A ver, tengo uno. Coña de comida de ahí, sí. Bueno, vale, no sabemos qué estará pasando ahora mismo. Hace tiempo no estábamos utilizando. Aquí, por ejemplo, si es un restaurante que tiene distintas comidas o que, por ejemplo, es un usuario que no quiere utilizar Q, pues entonces, pues, directamente aquí nuestro propio usuario de camarero, pues, incluirá, pues, los pedidos que tenga. La gracia de esto, pues, es pues, que terminará de añadirlo, lo terminará de solicitar y cuando terminen los pedidos de nuestros usuarios, pues aquí en Bill, ¿vale? Pues pedirán su cuenta y una vez que se les indique cuál es el que quieren, pues nuestro usuario camarero pues atenderá a nuestra mesa, la liberará y podrá comenzar de nuevo el proceso completo.